Alfredo Serrano Mansilla. ¿Cómo te va, Gustavo? Alfredo? Un Muy bien, gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, a ver, presentanos el trabajo que has hecho, ¿no? Quisimos preguntarle a los líderes de opinión pública de todos los medios, desde C5N hasta TN, Infobae, Página 12, Radio 10, La Nación, Clarín, para que hubiera una diversidad heterogénea ideológica de línea editorial. También a las encuestadores y consultores y a intelectuales. 50 consultas y era una cosa sencilla. De hecho, te pedí personalmente que participaras. Una palabra para describir a Milei en este primer año de la presidencia, una primera palabra para definir a la oposición y a la sociedad. Y nos parecía interesante sacar algunas conclusiones. Primero, en relación a Javier Milei, una palabra que habéis repetido aquí hasta la saciedad. Es la que dicen mayoritariamente estos líderes que analizan permanentemente a la sociedad argentina. Crueldad. La palabra crueldad sería la que domina la opinión de muchos analistas. Destrucción, devastador, ajuste, Caos. caos. Ahí. Que yo creo que quitando algunas excepciones, me atrevo a decir que el 25%, 20% que utilizan términos más positivos, el resto, la gran mayoría de los analistas, consideran palabras con un carácter peyorativo, connotaciones negativas. Crueldad, caos, destrucción, ajuste, son palabras que coinciden. Hay un gran consenso de los análisis en la Argentina. Pero ahora me voy a la oposición. Y también hay un gran consenso de todos los analistas, de los 50 analistas, yo diría que, insisto, de todo tipo del arco ideológico. La mayoría plantea que están desorientada la oposición, desconcertada. Utilizan una palabra como ausente, perdida, La inexistente. palabra, claro, mirá vos, lo primero que aparece es desconcierto y desorientación para la oposición, ¿no? Perdida, desorientada, incapaz. Es muy crítica el análisis que se hace hoy en día de la oposición, en un sentido, diciéndolo muy sencillo, es como que la oposición no encuentra todavía la manera virtuosa de opositar. Claro. Es como que tiene una dificultad respecto al modelo hoy en día que presenta Javier Milei. Pongo una nota a pie de página, Gustavo. Es muy fácil hacer oposición cuando hay datos como los que plantea Andrés, que afectan a la ciudadanía. Digo, y aparte cuando opositas no tiene la responsabilidad de la gestión, con excepciones, como Axel Kicillof, que le toca gestionar, gobernar y dar alternativas opositoras. Exacto. Pero lo más interesante para mí es cuando le preguntas a los analistas cómo caracterizarían el momento de la sociedad. Que yo creo que es el gran enigma, el gran dilema al que permanentemente intentamos responderle. Y ahí, fíjate que no hay ningún consenso. Yo me atrevo a decir que si juntaran las 50 opiniones, es difícil encontrar patrones comunes. Hay de todo. Hay algunos que te dicen adormecida, hipnotizada, polarizada, expectante, ausente, sufrida, rota, partida. Dicho de otro modo, Gustavo, hay una variedad de palabras para analizar que mi conclusión, y me pongo en primera línea para ser autocrítico, es que tenemos una gran dificultad para entender qué está pasando ahí, en el barrio. ¿Qué está ocurriendo? Los analistas, los 50 personas que entienden, intentan saber qué está ocurriendo, tampoco encuentran una explicación. No le encuentran. Es muy ecléctico. Es que hay un poco, a lo mejor, y esa es una hipótesis de trabajo, es que puede ser que haya un poco de todo. Sí. Polarizada está. Está un poco polarizada, bastante. Está un poco adormecida. Y a mí me gustó eso, hipnotizada. Fíjate que es la palabra que más han repetido los analistas. A mí me gustó, hipnotizada. Es como que le cuesta, es cuando te hacen la hipnosis que no sabes exactamente cómo reaccionar frente a una realidad. Está resignada pero a la vez expectante. Por eso nos cuesta trabajo a veces interpretar el apoyo positivo de Javier Milei, pero que a la vez dicen, me está yendo peor. Es como que el presente la gente lo interpreta de una manera muy singular. Algunos piensan hacia adelante, otros le echan la culpa a los de antes. Yo creo que es interesante caer en este análisis de cómo. Pero lo que me llama la atención también es que le preguntamos a la ciudadanía opositora. En la consulta que hicimos, no solo a los analistas, sino a una parte de la ciudadanía opositora, que no votó a Javier Milei, que yo nunca me olvido. 11,5 millones de votantes que no optaron por Javier Milei en segunda vuelta y que están buscando a quién les representan. Y eso no se encuentran con representación es muy crítico hoy. Esta sociedad, y eso es lo más, entre comillas, alarmante, que esta sociedad que no votó por Javier Milei es crítica con la clase política opositora. Ahí es decir, ahí donde hay, yo creo que un gran ahí desafío. también hay un problema, ¿no?
Bueno, y de todos modos me parece que hay un sector que sabe que algo enfrente va a haber en su momento, ¿no? Y ahí me parece que es cuando aparece el peronismo como principal opositor, ¿no? Yo creo que la oposición hoy en día tiene una oportunidad, yo diría, histórica, porque Milei es el hijo del caos, el gran hijo de la confusión, pero a la vez creo que ha construido una cosa que es el antimileísmo. Hoy en día gran parte del arco opositor, no solo en la clase política, sino en la sociedad, empiezan a cohesionarse, a juntarse por no estar de acuerdo con Javier Milei. O sea, corrió al antiperonismo, que era antes, porque quizás hasta lo que se votaba hasta ahora. Corrió, ya no es más antiperonismo, sino, o la oposición tiene el desafío de crear en su conjunto el antimileísmo. De hecho, Rosario, fíjate que en el 19 la principal identidad política que había en la Argentina, con muchos análisis, incluido el nuestro, era el antimacrismo. Es decir, pero pasa en todas las sociedades. Cuando hay una identidad política tan fuerte, tan agresiva, que es capaz de decir cualquier cosa, de hecho es la primicia de hoy, antes de la cadena nacional, le hago un spoiler a Gustavo, va a decir cualquier cosa Javier Milei. O sea, yo verdaderamente, y de hecho va a caer el rating otra vez. O sea, seguro. Porque ya sabemos que va a decir cualquier cosa y que la gente se siente desafectado. Bueno, es lo que dice, es la calificación que hace Jorge Fontevecchia del degenerado matemático, que dice cualquier cifra, tira cualquier cifra y nunca, y son cifras obviamente que no se pueden comprobar, o son incomprobables, o son un delirio, ¿no? De hecho, a mí, Gustavo, me costó mucho tiempo entender el 17.000% de la inflación. Me costó mucho tiempo. Y luego lo entendí, es que como si hoy no llueve en la Argentina, es lo que hace es multiplicar hoy por 365 días. Y entonces lo que dice es que en la Argentina en el próximo año ya no llueve. Porque lo que agarra es un día, eso es lo que hizo. Me costó mucho trabajo entenderle. Pues digo, de algún lugar esta persona tiene que sacar el dato. Claro, lo que hizo es que agarró un dato de la inflación de un día y lo multiplicó por 365 días. Es como yo que soy futbolero, si un día gana mi equipo el Barça por 3-0, lo multiplico por todos los partidos y digo que el Barça va a meter no sé cuántos millones de goles. Claro. Campeón mundial. Exacto. Ese cualquier cosismo de Javier Milei yo creo que tiene a gran parte de la sociedad confundida y a buena parte de la clase opositora. ¿Qué es más fácil? Hoy en día la oposición tiene como temas como la jubilación, el salario mínimo, la vivienda y los alquileres, la sanidad pública. Es como un cordón umbilical fácil para que toda la clase opositora se Hoy opusiera. leía que ya no representa el número uno de preocupación de los argentinos el tema inflación, pero sí la desocupación o la crisis económica. Está entre las preocupaciones del argentino, ¿no? Y de hecho daba un dato, Andrés, interesantísimo, la caída del empleo formal, que es la variable que además suele tener mucho retardo. Dicho de otro modo, suele salpicar un poco más tarde. Es decir, el efecto de lo que está haciendo Javier Milei en su modelo económico, con un 99,9% de perdedores y un 0,1% de ganadores, que son los que están haciendo la timba financiera, que además solo lo puede sostener si te fijas en su modelo macroeconómico, es muy sencillo. Primero, le quitó el ahorro a los argentinos en dólares. Álvaro García Linera utiliza un término que a mí me gusta mucho, que es el colchón bank. El dinero que está en los colchones. Javier Milei se lo quitó, desahorró. Lo siguiente fue el blanqueo de capitales. Y el tercer capítulo es el endeudamiento. Esos son los tres capítulos que él necesita para tener un tipo de cambio ficticio y seguir haciendo su modelo a favor de los que hacen la timba bicicleta financiera y en contra de la mayoría. Ahora, Alfredo, que justamente se haya desplazado de la principal preocupación, el tema de la inflación, ¿no hace que también aparezca una palabra que muchos consultores están mencionando en estos días, la palabra expectativa? ¿No le da también una carta de crédito al gobierno haber desplazado como principal preocupación de la sociedad el tema de la inflación? A mí, Andrés, me da mucho miedo de ese dato de que la gente empieza a no preocuparse tanto por la inflación. Me da más miedo una palabra que la tengo como casi de obsesión. Es metabolizar, normalizar, naturalizar una situación de precios muy altos. Porque lo de la inflación, yo me paro a preguntar si la gente en el barrio, y eso lo decía Jaime Durán Barba no hace mucho, se preocupa de que el último mes sea 2,7 o el valor que vaya a salir mañana si no puede comprar el litro de leche. Claro. O sea, la persona que va no compra el kilo de pan. persona que va, ¿tú te crees que mañana va a estar pendiente a las 4:30 de la tarde del dato de inflación? ¿O está pendiente de que lo que tiene en el bolsillo
no puede comprar un litro de leche que vale más caro que en cualquier país europeo. No genera una ventana de expectativa de decir, bueno, había un problema muy grande en la inflación. Esto lo pienso, no sé, desde el lado de que evidentemente hoy hay un apoyo todavía bastante fuerte al gobierno. Es decir, bueno, había una preocupación muy fuerte por la inflación, la inflación se fue desacelerando, quizás con este problema solucionado, hacia adelante tengo expectativa de que después en algún momento me alcance para comprar el litro de leche. Digo, ¿no se genera ese efecto también? La realidad siempre mata al relato. Si dentro de 6 meses, con una inflación del... Mira, el otro día me puse a calcular cuáles eran los datos de inflación mensual en el año 2000 y 2001. Sí. De los 24 meses, hubo 16, hablo de memoria, que eran datos de inflación negativa. Y luego se dio el estallido. Sí, hubo deflación. Luego se dio el estallido. La crisis más importante de las últimas décadas en la Argentina se dio precedida de 16 meses consecutivos, no, pero intercambiando con una inflación bajísima en la Argentina. Lo que quiero decir es cierto, ellos están buscando la expectativa, porque tienen algo interesante en su manera de construir permanentemente un relato, es su batalla cultural. Es intentar construir futuro, echarle la culpa al pasado, porque no tienen cómo discutir el presente. No tienen cómo discutir el problema de las heladeras, de la falta de cosas en la heladera. Ese es el problema, por lo tanto están construyendo. Y cuidado, una nota a pie de página, la inflación calculada de aquella manera. O sea, estamos trabajando en el equipo de CELAC ahora que no puede aplicarle el 2% a los gastos originados por telecomunicaciones en el siglo XXI, en el año 2024. Estamos heredando ponderaciones viejas del año 2003-2004, que si recalculamos, mañana lo vamos a sacar, vamos a recalcular la inflación de Milei de un año con ponderadores actuales. Pero además una inflación que se basa en la caída impresionante del consumo, cero actividad económica y la gente que no puede ni comprar. De hecho, lo que anoche decía Axel, ¿no? Keynes, la paz de los cementerios. Axel Kicillof lo decía, y es que, claro, yo lo que le pregunto es que a cualquier economista le pregunta si puedes acabar con la inflación y te dice, sí, si yo entierro a toda la ciudadanía, claro, yo termino con la inflación. El reto y el desafío es acabar con la inflación con un no empobrecimiento masivo, sino con una mejora salarial. De hecho, Javier Milei hoy en día lo que yo creo que pretende es intentar estabilizar una inflación baja, pero no nos olvidemos, sobre un salto inflacionario de los primeros 6 meses. Claro. Que los precios no bajaron. Sí, los precios lo que hicieron... Claro, un desacople muy fuerte entre los ingresos y los precios. En el kilo de cebolla, en el litro de leche, en cualquier dato. Y con precios en niveles internacionales incluso todavía muy altos. A mí me resulta más barato, y estuve en España hace poquito, ir al supermercado en España es infinitamente más barato que comprar en un supermercado en la Argentina a día de hoy. Los perdedores ya lo sabemos todo. ¿Y quiénes son los ganadores de este modelo económico de Milei? La banca, de la que se habla muy poco. De hecho, creo que es el actor más privilegiado, porque es el que siempre sale como en los trucos de ilusionismos. No aparece. La banca, los principales bancos, son los que están ganando mucha plata. Y atento, los 20.000 millones de dólares que vinieron con el blanqueo de capital, si siguen las reglas del juego de Javier Milei hacia adelante, en un año se habrán convertido en 27.200 millones de dólares. O sea, llegaron 20.000 con el blanqueo. Y si con su cuadrito a lo Martínez de Oz, a lo Mauricio Macri, en el cuadrito de tanto devalúo y tanto le regalo financieramente la rentabilidad, porque hay algo interesante. La banca hace plata, pero no los pequeños ahorristas. Si algún pequeño ahorrista lleva plata al banco, no, fíjate el banco le da muy poca... Fíjate lo que es la tasa del plazo fijo y lo que es la tasa efectiva, el costo financiero total de un crédito. La diferencia que hay hoy por hoy, la verdad, es una cosa absolutamente insólita. Y con respecto a lo que decías de los dólares del blanqueo, es algo que digo hay que prestar atención, porque hay algunos bancos que ya le están pidiendo al gobierno desregular los créditos en dólares, romper con las regulaciones macroprudenciales que vienen del año 2003, que se pusieron después de lo que pasó con la salida de la convertibilidad. No estoy diciendo que el gobierno vaya a avanzar en ese sentido, digo que hay algunos bancos que lo están pidiendo y que sería algo bastante sensible para tener en cuenta. Y de hecho el actual RIGI ya le va a permitir hacer eso a las inversiones en el sector minero, que es la otra gran apuesta de este gobierno. Por cada dólar que llega a la economía peruana o chilena, llega un dólar y se van 2 o 3. O sea, el saldo neto de las inversiones extranjeras, cuando le permites que entren y salgan como quieran, cosa que no hace ningún país de los que admira Javier Milei. De los países que Javier Milei admira en Estados Unidos, en Europa,
tienen regímenes muy estrictos de cómo hacen las remesas de utilidades. Claro. No, en Muy este caso, estrictos. a lo que apunta es, en Argentina los bancos solamente pueden prestar dólares a quienes generan dólares, a los exportadores. Hay una idea de los bancos o una propuesta para que puedan tomar créditos en dólares empresas que no generan, o personas que no generan dólares, que ya sabemos después cuál es la capacidad de pago que pueden tener esas personas si llega a haber una devaluación. De hecho, la inversión hoy en día productiva, la inversión extranjera, está en pisos históricos a la baja. Sí, claro. O sea, no hay valores Total. rentables. Alfredo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy como amable siempre. por este trabajo y por iluminarnos esta realidad que estamos viviendo. Gracias.